Y ahora, bueno, pues yo invito a nuestro querido Juan Cueto Roy a que él nos lea algo de su obra. Después vamos a intercambiar con el autor y entre nosotros. Gracias a todos, y quiero dar las gracias a William Navarrete y a Manuel Díaz por las reseñas que hicieron del libro en la prensa, y a Albertini, a Luis de la Paz y al Pen Club y a la biblioteca. Tengo que hablar esto que no tiene que ver con el libro. Algunos de los aquí presentes saben que desde abril he estado padeciendo de una dolencia muy extraña que tiene que ver con el trigémino, palabra que yo solo había oído de un son de los Matamoros, y se llama neuralgia trigeminal, que produce un terrible dolor de cabeza y de la parte de la cara y las muelas, pero es un dolor espantoso, que le llaman el dolor del suicidio, porque hay varias personas que se han suicidado por no poder soportar el dolor. Y si bien no puedo decir como Mark Twain que los rumores de mi muerte se han exagerado mucho, sí quiero con mi presencia aquí certificar que no me suicidé, pero estuve a punto de hacerlo, porque es horroroso el dolor. El tratamiento fue variado, me dieron hasta una sesión de radiación de 45 minutos, que lo único que me hizo fue desgastarme la energía, y finalmente el doctor Vilasuso me recetó una pastilla que se llama gabapentin, que milagrosamente, ¿sí?, con una que me tomé la primera vez, se me quitó el dolor completamente. Pero, y por eso hablo esto, si no, no lo hablaría, tiene efectos secundarios que pueden ser notables en mi aspecto y comportamiento. Por eso lo estoy diciendo, por si pasa agresivo, algo aquí ahora. Agresivo. ¿Perdón? Se nota, está muy agresivo. ¿Sí? Bueno, y todavía falta. Como digo, este remedio, que no es cura, tiene efectos secundarios muy graves, muy fuertes. Lentitud de la memoria, un sueño constante, visión nocturna borrosa, etcétera. Problemas que son una bendición comparados con el dolor tan fuerte. Por suerte, yo no soy muy caminador, yo no salgo mucho de noche, como hasta hace poco en mi juventud. Y la somnolencia es una sensación muy agradable. Por otra parte, la memoria defectuosa es una buena excusa para preguntas difíciles. Bueno, vamos a hablar del libro. Siempre me ha intrigado, y supongo que a ustedes también, el proceso de la creación literaria. Hay quienes opinan que somos como filtros o intermediarios entre un ser que nos implanta la idea y nos dicta los textos y personajes que se van formando de la nada cotidiana. Si así fuere, el ser mío debe estar muy ocupado, ya que no me dicta páginas, solo renglones. Por tanto, más que leer extractos del libro, me pareció interesante comentarles el origen y la gestación de algunos de los cuentos. La mayoría son productos de la imaginación y unos pocos de acontecimientos insólitos o que me han impresionado,
y los cuales elaboré y complementé con situaciones ficticias, ya que de esa manera se diferencian de lo que sería la simple narración de una anécdota. 2 o 3 son producto de una frase que deliberadamente convertí en cuento. Comenzaré por el título. En mi pueblo adoptivo, mi pueblo querido, se escuchaba el siguiente estribillo: 2 cosas tiene remedios que no las tiene La Habana: Concha la Remediana y María Tibisí. Quise honrar a estas 2 señoras que eran muy prominentes ciudadanas del pueblo, poniéndole el nombre de una de ellas al libro. Esta expresión de orgullo municipal, me refiero al estribillo, se debió seguramente al agradecimiento de un versificador por el servicio que le brindaron Concha la Remediana y María Tibisí. Yo no conocía a esas damas. Es de toda imposibilidad imposible, pues ellas ejercieron su oficio a comienzos del siglo pasado. Tampoco, y por la misma razón, no deberán identificarme con los personajes que tuvieron trato carnal con las 2 legendarias prostitutas. Por tanto, excepto por los nombres, todo es ficción. Voy a decir los títulos de algunos de los cuentos y después una explicación, como dije, para comunicarles cuál y cómo se formó el cuento. El primero se llama 2 pájaros de un tiro. Me dicen los que lo han leído que muy bien podría ser un monólogo teatral. Hasta un amigo recomendó al posible actor, Daniel Fernández, para interpretarlo. Me encantaría que así fuera, para poder agregar a mi nombre el prestigioso título de dramaturgo. Cerrado por reformas, narra una situación claustrofóbica, tema parecido al último y más breve de este libro, Capitoné. 50 años y 2 meses está inspirado en mi perenne asombro ante este gran misterio de la vida que es la muerte. Y en este caso, los 2 últimos meses en la vida de un hombre. Una costumbre horrenda. Escribí un sucinto borrador de este cuento en Chile, donde el guía turístico relató el castigo que el gobernador español imponía a los nativos que se rebelaban. Solo la mención del castigo es real. Lo demás es ficción. Fe de vida. La generosidad de más de un cubano hacia sus parientes en la isla debe haber sido similar a la de esta ficticia historia. Feliz cumpleaños. Ya apareció en un libro anterior. A mí me gusta mucho y aunque ya he rebasado la edad a que se refiere el cuento y a su condena, sigo pensando que sería la solución a infinidad de problemas personales y sociales. Oda a la cebolla. Trata de la doble moral de los intelectuales y en general de los cubanos de la isla. Mira la hora que es. También apareció en ediciones anteriores. Me gusta porque creo que capta fielmente la angustia y el terror de una época. Las violeteras. Aquí es donde menciono a Concha la Remediana, aunque la historia no tiene nada que ver con ella. Daniel Fernández me pidió que lo leyera en sus clases de literatura y le gustó mucho a sus alumnos, por eso lo incluí. Hace alusión a los acontecimientos de una época que algunos recordarán. Un abrigo gris es bastante autobiográfico. Yo soy el jovencito a quien un señor le habla en la estación de autobuses de la 8ª Avenida de Nueva York. Y también el hombre mayor que sufre un accidente cardiovascular
en Central Park, hecho que en realidad fue una caída y la fractura de un brazo que me sucedió durante uno de mis viajes a California. El abrigo que viste a ambos personajes es un ardid para unar los dos episodios. Quise plasmar el contraste entre la maravilla de la adolescencia y los estragos de la vejez. Ese humo, esas 4 viñetas las pensé mientras tomaba un cortadito en el mostrador de la cafetería exterior del restaurante Versalles, mientras observaba el humo del crematorio de la funeraria Maspons en la acera de enfrente. La presentación es una sátira a actos como este. El vecino. Este es un ejemplo en el que una frase da pie para un cuento. La escuché en California. Lo que le sucedió a ese hombre y a sus hijos está reflejado con bastante exactitud en mi versión. El hijo no ha muerto aún, ni el padre tampoco. Y en lugar de una hija, como en mi cuento, tiene 2, ambas casadas con individuos de la raza negra. Vivir la vida nunca fue de mis preferidos, pero Rodolfo Martínez Sotomayor, el editor, lo publicó en la revista Conexos y para mi asombro ha gustado mucho. Las confesiones de María TBC. El nombre es lo único real del cuento. Los caminos y los sueños. Relata la extraña relación entre los sueños y la realidad. En un bar de Atenas. Este es otro caso. La explicación que voy a dar creo que es más larga. No, el otro. Este es bastante, tiene 2 páginas bastante grandes. En un bar de Atenas. Este es otro caso en que una simple frase fue el origen del cuento. Durante un viaje a Grecia, tuve que ir a una agencia de viajes con el fin de gestionar mi visita a la isla de Rodas. Para mi sorpresa, la dueña era una cubana. El marido, un griego muy simpático y locuaz, que hablaba perfecto español, después de conversar un rato me dijo: ya habrá usted observado lo feas que son las mujeres griegas. Yo, por cortesía, le mentí. No me he fijado en ese detalle. Pues sí, fíjese, ¿por qué cree usted que me casé con esta cubana? Y se respondió él mismo: si no, me hubiera tenido que casar con un griego. Esta frase me dio pie para el cuento. Lo demás es invención mía. El seminarista. Este es el que le digo que la explicación que voy a dar es más larga que el cuento, pero es muy interesante. El seminarista. Es un brevísimo cuento que narra, tergiversándolo, un hecho real. Y es un ejemplo más de cómo una frase se convierte en cuento. Yo tenía 12 años y estaba en un seminario en Querétaro. Mi hermana Teresa se casó y fue de luna de miel a México. Me fue a visitar y solo me dieron permiso para salir a almorzar con los recién casados. Cuando me regresó al seminario, me sentí muy triste, pues había vuelto a encontrar el amor familiar. Decidí escaparme. Salté la verja de hierro y me reuní con mi cuñado y mi hermana en el hotel donde se habían hospedado. Perdón. Solo cuando escribí esto me di cuenta y me extrañó que un niño de 12 años, con un dolor de cabeza horrible y llorando, convencí a un taxista en la plaza central de Querétaro
para que me llevara a San Miguel de Allende, donde se estaban hospedando mi hermana y mi cuñado, sin dinero, y esperar que le pagaran allá. No sé todavía cómo pude convencer al taxista. Ahora es que me doy cuenta. Al día siguiente, cuando fueron a buscar mis pertenencias, mi hermana y mi cuñado, el director del seminario les dijo: hizo bien, pues tenía la vocación prendida con alfileres. Esa es la frase que usé para el cuento. Y esa frase se me ha quedado siempre toda la vida en la mente. Eso me dolió muchísimo, pues yo era el niño más bueno y piadoso entre los casi 100 seminaristas. Nunca olvidé esa frase y ahora, como venganza, me sirvió para un microrrelato en que pongo la frase en la boca de un ficticio director de un seminario ante una situación extrema. El río y una mañana de domingo gustaron mucho, y a mí también, en una anterior edición. Por eso los incluí en esta. Todo lo anterior es un escueto comentario de algunos de los cuentos que pensé les interesaría conocer de boca del autor. Gracias. ¿Tú tienes el libro? No voy a leer más, ya estamos acabando, perdón. Bueno, si alguien quiere, vamos a aprovechar que Juan Cueto está aquí. Sí, ¿y qué? Para que te hagan preguntas. Ah, sí, déjame el libro, el mío. Ahora que está fresco, déjame. Si alguien quiere hacerle algunas preguntas. Para que vean cómo un cuento se convierte en... Déjame ver... ¿Vas a leer algo ahora? Sí. Ah, bueno. ¿Se acuerdan? El director del seminario, como el cuento del zorro y las uvas, creo, ¿no? Que les dijo, están verdes, como para... yo era el niño más bueno y piadoso, ya se los he dicho. Y él, como para no darle importancia a que yo me iba, les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Acuérdense que la memoria la pastilla me la... Que tenía la vocación prendida con alfileres. Entonces se me ocurrió hacer este cuento. Eso le falta a todo el mundo. ¿Cómo? Eso le falta Sí. a todo el mundo. No, pero a mí con la pastilla ya... A todos igual. Sí. Esta es la frase convertida en cuento, que es un poco macabro, pero bueno. El rector del seminario ya acabaron con el... ¿Ya? El rector del seminario había sido despertado en medio de la noche y llevado al lugar de los hechos para ser interrogado por la policía. Y esta fue su declaración. Ya nos habían informado de sus correrías nocturnas en el pueblo. Estábamos a punto de expulsarlo. Es a todas luces un acto de justicia divina. Siempre fue díscolo, rebelde y vanidoso. Tenía la vocación prendida con alfileres. La sotana del joven, como un estandarte fúnebre, ondeaba al viento helado de la madrugada. El cuerpo yacía inerte, clavado en una de las púas de la cerca de hierro. O sea, hago al seminarista de verdad un villano que se escapaba del seminario y andaba por ahí haciendo correrías por las noches. Y hago al director usar la frase que se merecía ese seminarista, pero no yo. Bueno, gracias. Ah, una cosa, como verán los que a veces han ido a presentaciones mías, que siempre había bocaditos y bebidas. El director de esta biblioteca, que no está por aquí, me imagino, no sé por qué aberración tiene de que aquí no se puede tomar ni hay que traer el agua. Y además no se puede vender libros. Y como a mí nunca me ha gustado vender libros, y hoy les voy a obsequiar el libro, no tienen que pagar nada, pero pasen por allá a cuando se vayan
y les dan el nombre a la vendedora que no va a vender nada para que apunte el nombre ahí porque me gusta saber quiénes tienen mi libro. Y espero que para la próxima ya no tenga que tomar la pastilla y pueda estar más. Bueno, y yo espero que aprovechemos que Juan Cueto todavía está aquí en el micrófono para hacerle alguna pregunta. Recuerden que la memoria, la pastilla me la tiene también un poco alterada. ¿Alguien? No, si ¿Una pregunta para Juan Cueto? Juan, además de reiterarte mi admiración por tu obra y por tus cuentos, yo estoy segura que tú has leído mucho, pero quisiera saber si entre tus lecturas está Edgar Allan Poe y está Azorín. Sí, cómo no, sí. Porque yo veo la teoría del cuento de Edgar Allan Poe, de todo contribuir, y veo ese dominio del punto y seguido que tenía Azorín en tu obra. No Sí. sé si es influencia, si es casualidad, si es... Sobre todo Poe, ya. Poe, sí, Poe es inevitable para el cuentito. Gracias. Bueno. Ya. Bueno, gracias de nuevo. Gracias. Bueno, yo quiero decir algo sobre la obra de Juan Cueto Roy. La obra de Juan Cueto Roy, toda, desde su poesía, hasta incluyo sus traducciones. Yo me atrevo a decir esto, quizás es una cosa muy subjetiva, está llena de elementos autobiográficos. Juan Cueto es una persona tan intensa que si no escribiera, si no se volcara, reventaría. Sí, hay que decirlo así. Yo creo que Juan Cueto tiene que volcarse. Y en todo lo que he leído de Juan Cueto hay retazos de su vida, de sus impresiones, de su devenir por la vida. Por eso yo me considero que soy un admirador de la obra de este Juan Cueto Roy. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó antes del brazo? ¿A quién? Está preguntando qué te pasó en el brazo. ¿Qué le pasa? En el brazo. Sí. Sí que como tengo no sé si lo dije, una de las consecuencias de la pastilla es que tengo torpeza al caminar. Yo siempre he sido torpe, pero ahora estoy más torpe todavía. Y me fui a agarrar de algo y increíble. No, la muñeca es muy, se demora como un año. A mí se me lastimó la muñeca tirando. Ahí tenemos a Silvio Mancha que quiere hacer una pregunta. Me ha quedado, estaba pensando en el cuestionario, no estaba oyendo hacer muchas preguntas, pero hay algo que me llama la atención, viendo a un creador, ¿no? ¿Qué sientes tú al final de haber escrito algo? ¿Sientes satisfacción? ¿Te sientes completo? Siento una duda terrible de si cuando escribo algo, por eso escribo tan corto, mi temor, que puede ser un defecto, es aburrir a la gente. Por eso, por lo menos, les gustará o no les gustará, pero nadie se va a aburrir de nada de lo que yo escribo, porque cuando se empieza a aburrir se acabó. La brevedad total. Yo diría que hay hasta un exceso de brevedad. Un exceso de brevedad. A veces como lector, y creo que lo dije en un momento dado, hace algún tiempo, como lector me quedo esperando más. Me gustaría ver más. Sí. Pero bueno, es un estilo, una manera de enfocar la literatura. Y otras personas necesitan 500 páginas para decir lo que se podría decir en 100. Yo discrepo un poco de ti, Luis, Eso, porque Luis, desde mi punto de vista... Eso es un regaño. No, un regaño no, una observación apenas. No, yo repito, discrepo un poco de ti. Estás bien en eso que tú dices, pero yo creo que es porque uno quisiera leer más. Pero, y lo dijo Daniel, no así exactamente como yo lo voy a decir, pero Juan Cueto, en un pequeño párrafo lo dice todo, porque él calibra minuciosamente
cada sílaba, cada palabra. Yo cuando leo a este Juan Cueto, leo un párrafo de él que dice mucho, yo me digo, ¿cuántas jornadas habrá empleado Juan Cueto para conformar esto? Porque eso no es fácil, eso no es espontáneo, él lo tiene que trabajar, pero mucho. No sé si me equivoco, Juan, tú trabajas mucho. Bueno, y reviso. Y revisa. Sí. Pero Luis, si quieres leer más, pasa la página. Es difícil. No sé. No, yo si sé lo que tomaste, tienen toda la razón. sino a veces el relato no es que sea incompleto, sino que quisieran más sutileza, más detalle. Mira, la hermana está diciendo algo. ¿Por qué lo comparte? A él le sale eso naturalmente, de cortar palabras y de usar al menos posible como los telegramas. Le digo, Juan, ¿quieres más? Menos. Dice lo normal. Lo normal sale. ¿Sabe otra cosa? Yo creo que es una ventaja que no la sabemos aprovechar. Podemos seguir escribiendo y empezar a culparse y sale de más. Porque tú eres el tema, te dice todo y usted es línea. Pero te da espacio para que tu imaginación llegue a 20 más 30. No, se logra. Juan Cueto, como señaló Albertini, logra esta minuciosa en la elaboración de un texto que lo revisa y lo contrarrevisa para lograr la perfección. Entonces eso te permite ir depurando hasta lograr en un párrafo lo esencial. Y eso es una ventaja que hay escritores que tienen, hay otros que no. No, y hay quien por naturaleza, pues usando un término muy común, le gusta pues florear, aunque sabe lo que está haciendo, no es porque sea, es que es su manera, porque un escritor, un poeta, un creador, es él, que se vuelca en una obra y estampa de cierta manera su personalidad. Y Juan es escueto, ya lo dijo Daniel, es escueto. Sí. Es un estilo de manera de decir. Incluso hay oradores que te empiezan, tú le haces una pregunta y empiezan a florear y dar una vuelta enorme y después caen. Y caen. Lo que tú le preguntaste. Lo que tú le preguntaste, sí. Pero sin embargo, todo eso que fueron aportando también son cosas interesantes. Ahí alguien me dijo a mí cuando yo era niño en la escuela que todo en exceso, en defecto era malo. Hay que buscar un término medio. Y el término medio en uno de escritores es a través de la elaboración amplia y de la redacción amplia. Y otro es la brevedad. Ahí está puesto. Cada uno tiene su tono. Cada maestro tiene su librito. Pero pienso que depende de lo que uno está escribiendo. Porque yo me paso, me repaso y me recontrapaso porque Daniel le llama a mis cosas mamotretos. Pero hay cosas que uno está, porque yo no soy escritora, yo lo que estoy es contando lo que quiero que mis hijos nunca pierdan, porque yo que pudiera toda la vida, dado la vida, porque mis abuelas hubieran escrito, aunque fuera una semana de su vida, para saber cómo era la cosa. Máxime que había un mambito de medio y lo que pasaba, que mi padre me contaba de lo que mi abuelo me contaba. Entonces hay cosas que tú no puedes parar, tienes que seguir. Y él, diciéndome mamotreto y todo, un día le dije, Daniel, figúrate que yo le iba entregando las tareas por semana, 2 páginas en 2 páginas o cosas así para no aburrirlo tanto. Y entonces un día le dije, Daniel, pero tú no me encontraste nada malo en lo que yo te vi la semana pasada. Y me dijo, es que estaba tan interesante que a mí no me interesó mirar lo que tú estabas, la falta, eso me dijiste. Ay, yo me figúrate como me hinché ese día. Entonces hay cosas que no hay manera de parar, no hay manera de parar. Yo creo que cada obra exige su estilo. Cada obra exige su estilo. Y hay cosas que necesitan ser barrocas. Y hay cosas que se pueden decir en 2 palabras.
cada quien como lo sienta. Es igual que en la música, en la pintura, en todo, ese es el estilo. Y entonces yo no creo ni que esto está bien ni que está mal. Bueno, el libro de Murakami es una porquería, pero se puede escribir un libro enorme. Por ejemplo, Yagruma, que tú lo leíste también, tiene 600 y pico de páginas y uno no quiere que se acabe. Y es un adoquín así, ¿eh? Y uno se lo bebe. Yo me deprimí cuando se me acabó. Yo dije, fíjate que yo lo había llamado al señor un libro que escribió por primera vez, para que vean que nunca es tarde, su primera novela a los 80 años. Y está vivo todavía, yo espero que haga la continuación, a lo mejor ya la publicó, no me he comunicado con él, vive en Sevilla, es un cubano, y el libro es extraordinario. Entonces hay veces, todo depende, porque La Guerra y la Paz, como dije el otro día en una entrevista, me parece fascinante, pero también un cuento de Poe o un cuento de Cueto, de 2, 3 líneas, a veces no hace falta más. A veces no hace falta más. Yo creo que cada obra, cada circunstancia exige su propio estilo y la gracia, nunca mejor dicho, del escritor está en saber captar ese equilibrio de cuando esta historia... Miren, por ejemplo, Eduardo Mayet es un grandioso novelista. Sin embargo, él también tiene un maestro de la viñeta. Y yo le leía mucho una viñeta de su libro La Red a los alumnos, porque me emocionaba, así como me emociona el cuento El río de Cueto, y más allá que por lo que dice, porque no dice nada, al contrario, son 2 enamorados que están paseando por Buenos Aires, y es así. Y yo, antes del final, a mí se me quebraba la voz, porque es de una belleza estilística. Y sin embargo, Eduardo Mayet, ustedes saben que tranquilamente escribe una novela de 500 páginas, como si nada, una, ¿no? Y otra, que tiene por lo menos 30 o 40 novelas y algunas de un montón de páginas, como Abel, La Torre, etc. Y él sabía cuándo tenía que ser una viñeta de 2 párrafos, cuándo tenía que ser un cuento de X páginas, porque los tiene largos. Por ejemplo, Cafar, que nunca lo he olvidado, un cuento que recuerda mucho la balada del café triste de Carson McCullers. Y cuando es para una novela. Y cuando es una novela corta. Él tiene una novela corta que se la recomiendo muchísimo. Se llama Chávez. No tiene nada que ver con el Chávez. Se llama Chávez y es algo... Y otra que ustedes todos conocen, todos la deben haber leído, Todo verdor perecerá, que es una novelita breve. Y eso depende. Les pongo el ejemplo de un mismo escritor que sabe cuándo es una viñeta de 2 párrafos, cuándo es un cuento de 10 páginas y cuándo es una novela de 500. No hay una regla fija. Ahora, definitivamente, Cueto es un maestro del cuento. Exacto. Cueto es un maestro del cuento. Tú sabes manejar muy bien el cuento. Da lo mismo si más largo o más corto. Hay un dominio del oficio de crear una tensión desde que empieza el relato hasta el golpe final, como ese que leyó Daniel, como es un ejemplo clásico de un cuento perfecto. Tú eres realmente un maestro. ¿Tú sabes cuántos pensamientos desatan el Capitoné? ¿Cuántos pensamientos desata eso? Cuando toca aquel... ¿Y tú qué piensas? A mí me faltó el aire. Quizás hay personas aquí que... Yo empezó porque me faltó el aire. Quizás hay personas aquí que no sepan lo que es el Capitoné. Bueno, pues explícanos tú qué es el Capitoné. El Capitoné es lo que tienen las cajas de muertos, acolchado, con raso. No, y también hay muebles que tienen hay un hombre Capitoné. que está muerto, pero no Sí. está muerto. Y cuando despierta, toca en esa oscuridad. Lo enterraron vivo, señores. El acolchado ese Capitoné y dice, ay, Lo enterraron lo han vivo. sepultado. Entonces ya tú puedes imaginar y hacer un cuento tú mentalmente lo que ese hombre está sufriendo mientras el oxígeno se le acaba. Ese cuento es espeluznante. Bueno, yo creo que ya se quieren ir.